Muy buenas tardes, el día de hoy, 21 de abril del 2021, vamos a ver el Aprende en Casa de Historia 3, que tuvo como título Panorama del Periodo 2. Bueno, este va a ser como que el periodo más largo en el que se va a revisar, ya que vamos a ver los hechos y procesos históricos vistos en México y en el mundo en el año de 1920 a 1980. Bueno, como vimos, la Revolución Mexicana va a tener su parteaguas, o digamos va, en comillas, finalizar con el asesinato de Venustiano Carranza en Tlaxcalantongo, Puebla, en el cual va a quedar el poder y va a iniciar una etapa llamada caudillismo, en el cual va a figurar dos grandes generales de Sonora, que va a ser Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón. Estos, durante esta fecha, persiguieron a sus, digamos, a sus rivales políticos y pues van a fomentar lo que es la educación. Bueno, primero Álvaro Obregón va a gobernar de 1920 a 1924 y sus principales acciones van a ser las siguientes. Uno, en 1921 se va a crear la Secretaría de Educación Pública con José Vasconcelos, donde pues ya va a haber un órgano rector de la educación en el país. Y en 1923 va a haber el asesinato a Francisco Villa, donde pues se van a acabar sus rivales. Después de ahí va a gobernar Plutarco Elías Calles de 1924 a 1928. Como pueden ver, los periodos eran de 4 años, en el cual pues al terminar su mandato Álvaro Obregón se va a reelegir, pero lo van a asesinar. Y bueno, también él va a tener un conflicto llamado la Guerra Cristera, en el cual pues la iglesia, o digamos los cristeros oriundos del occidente del país, con la leyenda Viva Cristo Rey, se oponen a algunas leyes que ponen en contra de la iglesia católica, el gobierno, y entonces va a haber una pelea entre gobierno y cristeros. Bueno, después de ahí va a llegar una época llamada Maximato, donde el poder detrás del trono va a ser Plutarco Elías Calles, que se le va a considerar el jefe máximo de la revolución. Va a haber 3 presidentes de 2 años, que va a ser Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez. Las principales acciones que nos muestran en la Aprende en Casa van a ser las siguientes. La 1930, la doctrina Estrada, hecha por Genaro Estrada, donde pues se va a manejar todo lo que va a ser las relaciones diplomáticas de México con el mundo, donde va a tratar de ser neutral en los conflictos que vaya a haber en lo que va a ser alrededor del mundo y que no afecten tanto al país. Bueno, después de ahí Lázaro Cárdenas va a empezar a gobernar de 1934 a 1940, donde van a empezar los sexenios. Aquí ya los presidentes van a tener 6 años en el poder. Se va a crear el presidencialismo, donde el presidente es la máxima autoridad, la máxima figura de la vida nacional. Y pues bueno, con Lázaro Cárdenas va a haber fundación de muchas escuelas, como en 1936, que va a ser el Instituto Politécnico Nacional, la Gloriosa Normal Superior de México y las secundarias técnicas. En 1938 se va a crear el Instituto Nacional de Antropología e Historia, o bueno, la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y el 18 de marzo de 1938 se va a dar lo que va a ser la expropiación petrolera, donde las concesiones extranjeras pasan a manos de nuestro país y se van a crear empresas como Ferrocarriles Nacionales, la CFE y Pemex. Bueno, después de ahí va a llegar Manuel Ávila Camacho, donde va a gobernar de 1940 a 1946. Y pues bueno, el hecho más importante que podemos ver en su mandato va a ser que México va a entrar a la Segunda Guerra Mundial, donde vamos a apoyar a lo que va a ser los aliados, ya que pues va a ser resultado de un ataque que sufrieron buques petroleros de Faja de Oro por Terrero del Llano a manos de las potencias del eje, sobre todo de los nazis. Después de ahí va a seguir el gobierno de Miguel Alemán Valdés de 1946 a 1952, en el cual se va a destacar que las mujeres van a tener un voto a nivel municipal, lo que va a ser una cuestión económica muy importante, que va a ser el milagro mexicano, gracias al programa Bracero, que México va a repuntar económicamente teniendo un Producto Interno Bruto de 6.6, uno de los más grandes en lo que tiene la historia del país.
Y pues bueno, en 1951 se va a crear la píldora anticonceptiva, en los cuales va a ser un avance muy importante para el control de la población. Y se va a comercializar años después. Adolfo Ruiz Cortines, que va a gobernar de 1952 a 1958, él va a, digamos, como su principal acción que hizo su congreso va a ser darle el voto femenino a lo que va a ser a nivel nacional. Eso va a ser muy importante porque ya la mujer va a tener participación política, aunque falta muchísimo para que lleguemos a esa equidad humana. Adolfo López Mateos, que después va a gobernar de 1958 a 1964, va a tener como que, va a empezar como que la tablita de la credibilidad del gobierno, porque va a haber movimientos gremiales en los cuales van a destacar el movimiento de maestros por Notón Salazar, de médicos y de ferrocarrileros con Demetrio Vallejo. Y pues bueno, se va a dar la campaña de alfabetización más grande con Jaime Torres Bodet y se va a crear lo que va a ser la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, donde cada estudiante va a poder recibir de manera gratuita sus libros de texto. Después de ahí llega el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, en el cual hubo crecimiento, pero en el ámbito social quedó mucho que desear, que va a ser de 1964 a 1970, donde pues su principal mancha va a ser la represión al movimiento estudiantil el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, donde se va a dar la matanza de muchos estudiantes. Y pues bueno, va a haber juegos, digamos, eventos deportivos muy grandes como los Juegos Olímpicos de 1968 y el primer Mundial de Fútbol en 1970. También se va a crear uno de los principales transportes de la Ciudad de México, que va a ser el metro en 1969. Y por último, Luis Echeverría, en el cual también va a tener otra mancha muy importante, ya que pues va a sofocar por medio de la represión a lo que va a ser el movimiento estudiantil del Politécnico Nacional el 10 de junio de 1971, llamado lo que es el Halconazo. Y pues bueno, va a haber grupos guerrilleros, ya que pues como no se pudo hacer con manifestaciones pacíficas, va a haber maestros rurales como Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, que van a hacer guerrillas en lo que va a ser el estado de Guerrero para tener esos derechos. Bueno, como pueden ver, esto es la cronología que nos va a manejar el Aprende en Casa para que ustedes puedan ordenar hechos y procesos históricos, y pues lo pusimos en sexenios para que sea lo más ordenado posible y ustedes lo puedan ordenar. Si el video te gustó, dale like a la página, cualquier duda y comentarios, y por mi parte es todo, muchas gracias. Y bueno, no me despido porque ahorita también vemos la parte 2, que qué sucedía en el mundo en ese momento.